Vamos a comenzar nuestro estudio bíblico el día de hoy, dándole gracias a Dios que podemos venir a reunirnos virtualmente donde quiera que estemos, sanos y salvos en nuestras casas. Y antes de comenzar nuestro estudio bíblico, precisamente vamos a venir delante de Dios en oración, poniendo en manos suyas, en manos de Dios, aquellos que en estos momentos pues no pueden estar sanos y salvos en su casa. Aún mismo aquí en nuestras calles, en nuestra ciudad, pero sobre todo tengamos en esta hora en mente, en cuenta el conflicto y la situación que se está viviendo en Ucrania y en Rusia, y pues la gente que está evacuando y que no puede estar sanos ni salvos en sus propios hogares. Así que pues vamos a venir delante de Dios en oración, orando y poniendo en sus manos esta situación y nuestro estudio bíblico. Así que vamos a orar. Gracias te damos, Señor, porque tú eres el Dios de la vida, el Dios que da vida, el Dios que sustenta, el Dios que transforma, el Dios que redime la vida. Mi Dios, gracias porque podemos venir a ti en esta hora, listos, listas, Señor, con el corazón y la mente abiertos para poder recibir palabra tuya, para poder aprender. Y mi Dios, también venimos en esta hora poniendo en tus manos el conflicto que se ha desatado, que quizá venía cocinándose, preparándose durante ya algún tiempo, pero que se ha desatado, Señor, y ha generado pérdida de paz, de tranquilidad, ha desatado caos, problemas, Señor, y te pedimos en esta hora que tú bendigas a la gente, tanto en Rusia como en Ucrania, que están sufriendo por decisiones políticas, Señor, decisiones que son fundadas y basadas en ambición. Mi Dios, pedimos en esta hora que tu presencia, Señor, pueda hacerse sentir en las personas que están viviendo con temor, con angustia. Mi Dios, ponemos en tus manos, sobre todo, mi Dios, aún cuando los adultos sufren también y se angustian, Señor, en esta hora queremos poner en especial la vida de los niños y de las niñas, Señor, que quizá no entienden lo que está sucediendo y simplemente están angustiados, están preocupados, no saben lo que pasa, Señor. Ponemos en tus manos la vida de los niños y de las niñas, sobre todo en esta hora. Y nos ponemos en tus manos, Señor, también, pidiéndote que en esta hora, en este estudio bíblico, tu nombre, Señor, sea enaltecido en nuestras vidas, que podamos aprender de ti el día de hoy, Señor, algo más de ti, de quién tú eres, de lo que pides y llamas a nosotros, Señor, para que seamos a través del estudio de tu palabra, a través, Señor, de aprender y de descubrir más y más de tu palabra y de cómo se formó y la importancia que tiene tu palabra en nuestra vida. Nos ponemos en tus manos en esta hora, quienes ya estamos aquí, quienes han de adherirse y reunirse más adelante, y aún, Señor, quienes han de ver el video grabado de este estudio bíblico. Nos ponemos en tus manos sabiendo, mi Dios, que a toda hora y en todo momento tú derramas bendición en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús oramos y nos ponemos en tus manos. Y en su nombre decimos, amén. 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 Pues mire, vamos a empezar y a seguir. Vamos a seguir con nuestro estudio bíblico y seguimos avanzando en conocer de la palabra de Dios. Seguimos intentando conocer más y más de la palabra de Dios, y nuevamente le repito, ya estaban ahí disponibles el domingo los comentarios. Es un comentario básico, no lo tengo aquí porque estoy en mi casa, pero es un comentario básico esencial de la Biblia, así que si usted lo quiere tener con usted,
le va a servir porque le da información a sí mismo sencilla, básica, esencial de los libros de la Biblia, de la historia, del concepto principal. Entonces, si usted quiere adquirirlo, pues el domingo llévese sus $10 y todavía quedan ahí unas cuantas copias para que si usted quiere llevarse ese estudio y lo tenga ahí en su casa. Mientras tanto, vamos a seguirle nosotros. Déjeme pongo dónde está. Aquí está. Por ahí veo que ya Julio y Adela. Ah, mire, ahí lo tiene. Julio lo está presumiendo. Julio lo está presumiendo. Si usted no lo ve, mire. Déjele quito para que lo vea. Ahí está, mire. Julio lo está presumiendo. Ese es ese es el comentario. Y por ahí está Adela. Ya vi que saltó la mano. Así que si usted, ¿o quién es? Ah, es Adán. Perdón, Adán, ya te cambié el nombre, hombre. Vamos a entonces a seguirle con el estudio bíblico nosotros y nos habíamos quedado en esta parte, ¿verdad? Del Nuevo Testamento. Usted sí puede ver la pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, nos habíamos quedado en esta parte, habíamos comenzado a hablar del Nuevo Testamento, de cómo se formó, de los documentos, ¿verdad? Y cómo empezó a hacerse lo que hoy conocemos. Después, ¿verdad? En el siglo IV, que se empezó a conocer como la Biblia Vulgata, una Biblia latina, que fue la primer Biblia que se empezó a tener como tal, como usted y yo ya tenemos hoy la nuestra, y fue gracias a que se hizo la recopilación de todos los libros del Nuevo Testamento, a petición del obispo de Alejandría en el año 367. Una vez que ya se tuvo esa recopilación de los libros del Nuevo Testamento o del Segundo Testamento, pues se juntaron con la Biblia que se tenía, ¿se acuerda? La Septuaginta, que eran los libros del Antiguo Testamento. Entonces, cuando se junta la Biblia Septuaginta y los libros del Nuevo Testamento, una persona llamada Jerónimo de Estridón es quien los junta y los traduce como un solo tomo, como un solo libro, y entonces se genera la Biblia Vulgata, que es una Biblia que incluye ya el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero en latín. Así que la primer Biblia en un solo tomo que se tiene se encuentra en latín. Y bueno, en eso fue lo último, va, que nos quedamos, empezamos a hablar de los rollos, de cuáles rollos había, y algo que no alcanzamos a ver fue precisamente el contenido. ¿De qué se trata? Hablábamos en su momento del contenido del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que si nos encontrábamos a alguien en la tienda y nos preguntaba, bueno, pues ¿de qué se trata el Antiguo Testamento? Dinos. Hablamos de que le pudiéramos decir de qué se trata. Y bueno, el Nuevo Testamento, pudiéramos decir, pues que se trata, ¿verdad? Lo que contiene el Nuevo Testamento es primeramente el reencuentro del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Pues bueno, es la vida, ministerio, muerte y resurrección de Cristo. Es ahí donde empieza y entonces tenemos 4 diferentes recuentos. Algo que es bien importante y de chiquita nuestro pastor, cuando yo crecí, nos hacía mucho énfasis porque las palabras tienen peso, ¿verdad? El Evangelio no es el Evangelio de Mateo, no es tampoco el Evangelio de Marcos, ni de Lucas, ni de Juan. Es el Evangelio de Cristo según Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si usted abre su Biblia, mire, yo que voy por mi Biblia que la dejé aquí, la traía cargando y... Estaba lista para irme a la iglesia, le decía Ada hace rato y de pronto nomás vi
que estaba de patineta, pero mire, si usted abre su Biblia, usted va a ver cuando comienza el Evangelio, ¿qué es lo que dice? En Mateo, por ejemplo, Evangelio según San Mateo. No dice el Evangelio de Mateo, porque el Evangelio es de Cristo. Las buenas nuevas son de Cristo. Eso es lo que significa Evangelio, las buenas nuevas, una buena noticia. Entonces, el Evangelio es de Cristo según o de acuerdo a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Usted va a ver que yo ahí puse evangelios sinópticos. Yo sé que algunos de ustedes ya conocen ese término y ya saben de esto, pero se le llama evangelios sinópticos a Mateo, Marcos y Lucas porque cuentan casi las mismas historias. Cuando usted y yo vemos, vamos a leer el Evangelio según San Mateo, San Marcos o San Lucas, usted y yo podemos ver un montón de similitudes, perdón. Podemos ver que las historias, algunas de ellas se repiten, muchas de ellas, de hecho. Yo tengo allá en la iglesia en uno de mis libros y yo le puedo sacar copia. Si usted quiere ver comparado qué historias ocurren en los tres o en los cuatro evangelios, para que usted vea paralelamente en dónde se va ocurriendo, qué historias ocurren nada más en dos, qué historias ocurren en una nada más. Y eso nos da idea para cuando usted y yo entonces estamos preparando un estudio, una clase o un sermón mismo, darnos cuenta de la importancia. Hablábamos en su momento, ¿verdad?, del contexto, que eso es algo que siempre tenemos que tener en cuenta y ver por qué entonces a Juan era tan distinto. Juan no es un evangelio sinóptico porque si usted va y lee el evangelio según San Juan, mire desde el inicio, Juan escribe de una manera tan poética. Juan no se centra tanto en un recuento histórico. Cuando usted viene a ver Mateo, Marcos y Lucas, nos hablan de una manera muy histórica. Nos cuentan, ¿verdad?, historias de las experiencias de Jesús. Pero cuando usted y yo vemos a Juan, mire, comienza hasta de una manera bien poética él. ¿Cómo comienza diciendo? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. No nos habla de quiénes eran los papás de Jesús, de dónde nació, de cómo nació, de eso de la historia. A Juan no le importa. ¿Por qué? Porque Juan nos presenta, tiene algo que se le llama cristología, tiene una cristología muy alta. Y el decir cristología habla de la divinidad de Jesús. Para Juan, lo más importante de entender es que Jesús era divino. Mateo, Marcos y Lucas nos dejan ver un poquito la humanidad de Jesús. Nos dejan saber un poquito de su historia, de dónde nació, de quiénes son sus padres, de cuándo se enojó, de cuándo se molestó tanto que estaban abusando del pueblo y voltea las mesas. O sea, vemos un poquito más el lado humano de Cristo. Y Juan nos da el lado divino y deja saber que Jesús era el Hijo de Dios. Y eso es lo que contiene el Nuevo Testamento, el recuento del Evangelio con diferentes versiones, si así lo queremos ver, con diferentes versiones, pero también nos cuenta cómo se forma la iglesia, nos habla de cómo se forma la iglesia. Ahí vemos entonces, incluye, ¿verdad?, los Hechos de los Apóstoles, el libro de los Hechos y todas las cartas pastorales. Si usted y yo nos agarramos a leer todas las cartas pastorales, que la mayoría fueron escritas por Pablo, casi el 90% de todas las cartas que hay en el Nuevo Testamento, usted y yo nos vamos a dar cuenta que si juntamos Hechos de los Apóstoles y todas las cartas que le siguen después del libro de Hechos hasta antes del Apocalipsis, todo eso es como si fuera un manual
de cómo, no solamente de cómo se formó la iglesia, sino también de prácticas saludables, healthy practices, prácticas saludables de cómo, protocolos, ¿verdad? De cómo comportarse como iglesia. Si usted a veces está pensando que si estamos haciendo las cosas bien o no como iglesia, lea las cartas. Vaya y cheque en el libro de los Hechos y todas las cartas en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y dése cuenta de cómo, qué es lo que estaban regañando el apóstol Pablo, qué es lo que estaba llamando la atención, qué es lo que estaba exhortando, qué es lo que estaba aplaudiendo y admirando en las iglesias. Entonces el Nuevo Testamento nos cuenta, por un lado, de la vida, ministerio, muerte y resurrección de Cristo, y de cómo después de Cristo se forma y se sostiene la iglesia que usted y yo hoy formamos parte. Y por último, el Nuevo Testamento contiene un escrito apocalíptico, que es el libro de Apocalipsis o Revelación. Un escrito apocalíptico que habla, ¿verdad? En cuestión también incluye algunos elementos poéticos de lo que significa el fin del mundo, lo que significa, y hace también una alusión no solamente al fin del mundo, sino de lo que sucede cuando, y sucederá cuando usted y yo nos alejamos de Dios, cuando no ponemos atención a la vida, ministerio, muerte y resurrección de Cristo, ni a lo que significa ser iglesia. Ahí, si usted quiere saber, váyase al libro, ¿verdad?, de Revelación, de Apocalipsis. Y eso es, en breve, lo que contiene el libro, perdón, no el libro, el Nuevo Testamento. Esa es la historia, ¿verdad? El contenido, pero a lo mejor usted va a decir, bueno, pero ¿qué más hay del Nuevo Testamento? Ya hablamos un poquito de su historia, ya hablamos un poquito de lo que contiene. Quiero saber más, pues qué bueno que quiere saber más, porque mire, yo tengo aquí contenido para darle hoy. Lo que decíamos y repetimos es que decir nuevo, no, perdón, no se refiere a descartar al viejo, sino que en este caso decir Nuevo Testamento o Segundo Testamento es el cumplimiento del primero. El Nuevo Testamento, y eso algo que usted y yo debemos de tener bien presente, no es que estamos diciendo, como lo decíamos, que en Hebreos, ¿verdad? 13:8 creo es, que dice que entonces el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, deja de ser y entonces hay solamente un nuevo pacto. No es que estamos negando la importancia ni la veracidad del Antiguo Testamento. Es que estamos diciendo, no puede haber el Segundo Testamento sin el primero. El segundo es el cumplimiento. Y no lo digo yo, lo dice el mismo Antiguo y Primer Testamento. ¿Quién tiene y quien lo tenga ahí, si tiene ahí su Biblia, busque Jeremías 31, del 31 al 34. Jeremías 31, del 31 al 34. Y quien lo encuentre, se desmuta, acuérdese, y le da lectura. Jeremías 31, 31 al 34. ¿Quién lo tiene? ¿Adela? A ver, desmútese, Adela. Ahí está. Jeremías, ¿qué dijo? 31. Versículos 31 al 34. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová.
Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley y en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguna a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová, que da de la luna y de las estrellas para luz de la noche. ¿Qué parte el mar y braman sus ondas? Jehová de los ejércitos es su nombre. Amén. ¿Hasta dónde me dijo? Hasta 34 era ya nada más. Ok, ya me pasé. No le hace, pero mire, ¿qué ve ahí? ¿Cuál es el pacto? De lo que leyó Adela. ¿De qué habla ese pacto? ¿Es el pacto para qué casas? Hay dos casas. ¿Cuáles casas? Para la de Israel. ¿Y la de? Um, Dice la casa de Israel y la casa de... de Egipto, la tierra de Egipto. En la tierra de Egipto, sí, pero ¿cuál casa era? La casa de Israel y la de Judá. Casa de Israel y la casa de Judá. O sea, Casa de Judá. gentiles y pueblo de Dios. Pueblo escogido y pueblo, entre comillas, ¿verdad? No escogido. Para Raimundo y todo el mundo es ese nuevo pacto, dice ahí. Y fíjese que estamos leyendo, no en el Nuevo Testamento, eso está en el Antiguo Testamento. Y ahí está diciéndole Dios al pueblo a través del profeta Jeremías, voy a hacer un nuevo pacto, porque el que yo les di, el pacto que teníamos de presencia, de relación mutua entre Dios y el pueblo de Dios estaba basado en la ley. ¿Y en dónde estaba escrito ese pacto? En las tablas de la ley. Estaba escrito en las tablas de la ley. Ese pacto dice que entonces ya no va a estar escrito en tablas, en rollos siquiera. ¿En dónde va a estar escrito ahora ese pacto? Eso, así mismo, están en mute, pero los veo que están respondiendo. En el corazón, en el corazón. Y acuérdese que para entonces, para los griegos y en ese entonces también en los hebreos, la mente estaba, no en la cabeza como usted y yo la creemos que está hoy. Uno pensaba con el corazón. Imagínese si volviéramos a ese modelo y usted y yo dejáramos de pensar tanto con la mente y ser tan racionales y empezáramos a pensar con el corazón, ¿verdad? A sentir nuestros pensamientos. Qué bonito sería eso. Y por eso es que Dios dice, yo les voy a dar mi pacto y ya no va a ser un pacto escrito en tablas, en rollos. Va a ser un pacto escrito en su corazón y en su mente. ¿Y cuál es el propósito de ese pacto? ¿Cómo termina diciendo que Dios qué va a hacer? Después de que nos habla y nos dice, ese pacto va a estar escrito en la mente y en el corazón. ¿Y qué va a hacer con los pecados? Va a perdonar la maldad. Va a perdonar la maldad. Y mira, me dice, ¿de qué manera las va a perdonar ahí? Que no se va. Diga Edwin, ¿sí? No se acordará. De la maldad de su pueblo. Se va a olvidar de la maldad, la va a perdonar y no se acordará más de ella. Usted y yo debemos de aprender a perdonar como Dios perdona. Porque somos de los que yo perdono, pero no olvido. El Señor dice, yo perdono y sí olvido. Yo los voy a perdonar y ese es mi pacto. Y por eso es que yo le decía que en el caso de Juan, Juan es bien distinto. Porque Juan empieza a hablar que el verbo se hizo carne. Más adelante también, en Jeremías, dice el profeta que el Señor les va a cambiar su corazón y les pondrá un corazón ¿de qué?
de carne, de carne, no de piedra. no de piedra. ¿En dónde estaban escritas las tablas de la ley? Eran tablas de piedra, no eran tablas nada más de metal, era de piedra. Le decimos tablas y pensamos que son tablas, ¿verdad? De madera, pero eran de piedra. El Señor le está diciendo, se fija cómo todo está entrelazado. El Señor le está diciendo a través del profeta Jeremías al pueblo, ya mi pacto no va a estar en piedra, va a estar en el corazón. Y yo les voy a cambiar su corazón también, que lo tienen de piedra, duro, y les voy a dar un corazón de carne. Y Juan nos dice que el verbo se hizo Carne. carne. ¿Se da cuenta? Esa gente que dice que la palabra de Dios no tiene sentido y que se contradicen ellos mismos. Porque la palabra de Dios tiene sentido y no se contradice. Se cumple. Por eso vemos que es el cumplimiento. No estamos hablando de que ya el primer testamento no nos hace falta, no lo necesitamos y de aquí en adelante puro Nuevo Testamento. Que hay iglesias, ¿verdad? Que los pastores nunca predican del Antiguo Testamento, nunca se lee el Antiguo Testamento porque de puro Cristo en adelante. Y aquí usted y yo debemos de recordar que el decir Nuevo Testamento, estamos diciendo no que es viejo, sino que es el cumplimiento del primero. Es el cumplimiento del primero. Ese pacto, entonces, vemos ahí, no se refería a, además, cuando hablamos usted y yo del pacto que está hablando Jeremías, no se refiere a los libros en sí del Nuevo Testamento, se refiere a Cristo. El pacto, nuevo pacto del cual está hablando Jeremías y del cual nos habla en el Nuevo Testamento, ese pacto no es que, pues ya no están escritos la ley y los profetas, ahora es el evangelio y las cartas. No, el pacto no son los evangelios y las cartas, el pacto es Cristo. Y a través de los recuentos del evangelio y de las cartas y del Apocalipsis, usted y yo vemos ese pacto de Dios hasta el día de hoy. Pero el pacto, recuérdelo, es Cristo. Ahora, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Todo bien? Bueno, si tiene preguntas, acuérdense, desmútense porque ahorita no los veo. Tengo que ponernos de lado para poderlos ver. Seguimos con el Nuevo Testamento, con el Segundo Testamento. Fíjese que es bien interesante y es bien bonito también entender que cuando usted y yo leemos lo que leemos en el Nuevo Testamento, fue escrito por la iglesia y para la iglesia. Es algo bien bonito que a mí cada vez que me acuerdo de ello, digo, wow, verdaderamente que estos libros fueron escritos por la iglesia, porque ya Jesús había venido, había comenzado a través de sus discípulos a formar líderes, plantadores de iglesia, ellos sin saberlos, empezó a formar plantadores de iglesia, y esto fue escrito por la iglesia, para la iglesia. Fíjese bien también que es bien importante, porque luego a veces hasta andamos inventando, ¿verdad? No fue escrito por Cristo, ni aún el Evangelio. Ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, ninguno de esos cuatro fue escrito por Cristo mismo. Aun cuando contiene, ¿verdad?, palabras que Jesús, los mensajes y las palabras que Jesús hizo, es importante que usted y yo entendamos, no es una autobiografía que Jesús hizo. Es el recuento del Evangelio según Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ellos que vieron con estos ojos, decían, luego dicen en México que estos ojos que la tierra se ha de comer, con sus ojos ellos vieron de Jesús, escucharon de Jesús, vivieron con Jesús y entonces plasmaron sus memorias. Luego mucha gente va que hoy escribe memorias
Bueno, eso es lo que escribieron los evangelistas. Fueron memorias. Incluye, claro que sí, mensajes y palabras de Jesús, seguro es, pero ninguna de esas Jesús las escribió. No es que Jesús le dijo a Mateo, mira Mateo, fíjate bien, toma nota, que yo quiero que quede bien escrito ahí como yo digo. No, ellos tomaron nota de sus recuerdos. Usted recordará la semana pasada, hablábamos de eso, que decíamos que los teléfonos y las calculadoras y todo nos han atrofiado la mente y el cerebro porque usted y yo ya no nos acordamos de nada. Ya no nos acordamos de nada. Miren, ni de la Biblia, dice Adela, ya ni la cargamos, ya hasta la tenemos ahí en el teléfono. Y yo les decía, siquiera abriéramos la aplicación de la Biblia, pero ni eso. Entonces, dice Adela, no, ella sí la abre. Bueno, qué bueno. Pero también fíjese que es importante, cuando hablamos entonces de quién escribió la Biblia, luego creemos que nada más apóstoles fueron los que escribieron la Biblia. Fíjese que es interesante que no nada más apóstoles. Mateo, Juan, Pedro y Pablo sí son apóstoles. Ahí le va de nuevo. Mateo, Juan, Pedro y Pablo. Sí son apóstoles, reconocidos, ¿verdad? Que escribieron partes en el Nuevo Testamento. Del libro de Hebreos, se cree que fue Pablo, pero no se está seguro por el tiempo en el cual fue escrito y por el lenguaje luego que utiliza. ¿Quién escribió Hebreos? No se sabe. Santiago y Judas, por ejemplo, son cartas escritas por hermanos de Jesús, no apóstoles. Y si usted dice, ay, ¿cómo que por hermanos de Jesús? A ver, la primera persona que encuentre, Marcos capítulo 6, versículo 3. Desmútese. Marcos capítulo 6, versículo 3. Marcos capítulo 6, versículo 3. ¿Lo tiene Edwin? A ver, dele lectura. ¿Seis qué? ¿Tres? 3 nada más, sí, el versículo 3. ¿No es el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judá y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanos? Y se escandalizaban de él. Sus hermanos. Jacobo es la traducción. Acuérdense que la Biblia se traduce. Jacobo es el nombre hebreo de Santiago. El nombre griego antiguo de Santiago. Santiago es el nombre griego nuevo. Pero Jacobo y Santiago es lo mismo. Judas y Judá es el mismo. Es como decir Berenice y Bernice. Como decir ¿qué otro? José y Joseph. Como decir Josué y Jesús. El mismo nombre, nomás que traducido. Y ahí está diciendo que no son estos tus hermanos Jacobo o Santiago y Judá, Judas. Así que la carta de Santiago fue escrita por un hermano de Jesús mismo. Y la carta de Judas, que es chiquita, si usted quiere sentirse orgulloso de que leyó todo un libro de la Biblia en la noche, léase la carta de Judas y mire, dése una palmadita. Es nada más tiene un capítulo, la carta de Judas. Así que si quiere sentirse orgulloso de que leyó todo un libro de la Biblia antes de irse a dormir, pues vaya a leer la carta de Judas. Pero ya ve, ellos no eran apóstoles. Y ahora yo hablaba de Marcos, ¿verdad? Le pedí que leyera Marcos. Fíjese que Marcos no era un apóstol tampoco. Marcos era el compañero de ministerio de Pablo. Marcos era el que hacía ministerio en conjunto después con Pablo. Y Lucas, perdón, con Pedro. Y Lucas era el que trabajaba con Pablo.
¿Te recuerda cómo le dijo nuestro Señor Jesús a los apóstoles que los iba a mandar de cuántos en cuántos? De 2 en 2. De 2 en 2. Así que le damos mucho, ¿verdad? La gloria y el reconocimiento a Pablo de todas las iglesias que fundó. Pero lo cierto es que Pablo tenía un compañero, un copastor que se llamaba Lucas. Y Lucas es el que escribe. Lucas andaba ahí en medio, ¿verdad? De la gente, porque recuerda que discípulos, o sea, personas que aprendían de Jesús, eran muchos. No todos fueron elegidos para ser apóstoles. Y Lucas era de los que andaba ahí, siguiendo a Jesús de un lado a otro. Y Lucas era compañero en el ministerio de Pablo. Marcos de Pedro. Y la gente se fue, la palabra de Dios entonces se empezó a divulgar, no solamente por apóstoles. ¿Vamos bien? Eso pues, acuérdense que si no, porque no los veo a todos. Mire, algo que es bien interesante, yo le hablaba de la semana pasada de cómo los apóstoles empezaron a evangelizar y empezaron a compartir del evangelio en todas las iglesias, ¿no? Que comenzaban a levantar la obra. Usted y yo tenemos hoy, ¿cuántos evangelios? ¿Cuántos recuentos del evangelio? Pues 4, 4. ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Imagínense que en el primer siglo circulaban, fíjese, 63 documentos o rollos diferentes de autoría distinta como recuentos del evangelio. 63. Un montón. ¿Por qué? Porque obviamente, y mire qué bonito que eso hiciéramos todos hoy en día. Mucha gente en aquel entonces quería dar testimonio y hacer conocer lo que habían vivido con Jesús y de Jesús. A la misma vez también empezaron a surgir gente que se aprovechaba, nunca faltan, ¿verdad? Esa gente abusiva. Y entonces empezó a surgir mucha gente que quiso abusar de la historia del evangelio y empezó a ponerle de su cosecha. Y empezaron entonces a proclamar, por eso es que después Pablo le dice a la iglesia, cuídense de esos falsos, ¿qué? Profetas, que vienen y les endulzan el oído y les hablan de un Cristo que no es. Porque ya, fíjense, estaban circulando un montón. Entonces, no es hasta después del siglo, por ahí en el siglo II, que entonces se hace un compendio de que de entre todos esos documentos que andan por ahí circulando, vamos a poner juntos estos que son los que concuerdan, los que vemos que cuentan la historia y que hay veracidad y que sabemos que Juan como apóstol pues no va a andar ahí inventando, ¿verdad? Y Mateo también como apóstol, y entonces lo que dice Juan y Mateo pues concuerda entonces con lo que Marcos y Lucas, que aunque no eran apóstoles, pero están contando la historia, vamos a ponerlo junto. Y no es hasta el siglo II, por ahí del mediados del año 150, por ahí, fue que entonces se hace ese compendio de los evangelios y los hechos de los apóstoles. Y fíjese, ahí entonces empezamos, y le voy a poner, hablando del siglo II y de las fechas, mire, así como le mostré del Antiguo Testamento, del Primer Testamento, le muestro también el orden cronológico de cómo se escribió el Nuevo Testamento. Ahí está, mire, el primer libro, la primera carta o el primer libro, por así decirlo, no fue el Evangelio de Mateo. ¿Dónde está el Evangelio de Mateo? ¿Cuántos años después del primer libro que se escribió?
Mire, acá está. El 20. Mateo está en el lugar número 20, no en el primer lugar de cuando se escribió. Recordará, ¿va? Que entonces yo le decía que mientras Pablo estaba escribiendo cartas a las iglesias, andaban los apóstoles predicando, que a eso es a lo que los llamó a Jesús, a predicar el evangelio a toda criatura. Ellos andaban haciendo a lo que fueron llamados. Y por eso es que vemos entonces las cartas del apóstol Pablo por ahí primeras. El primer evangelio, además, que se escribe, no es el evangelio de Mateo. ¿Cuál es el primer evangelio que se escribe? Tesalonicenses, Santiago. Marcos. El primer evangelio, el recuento del evangelio, es el de Marcos. Marcos. Y entonces Marcos, ya habiendo estado en circulación por unos, no sé, entre 5 o 10 años, ¿verdad? Recuerde que estas fechas son aproximadas. Entonces Marcos, habiendo leído, se basa en Lucas se basa en las memorias suyas de lo que vio y de lo que entonces las compara con Marcos. Lucas seguramente, y casi dicen los estudiosos, 99.99% pudiéramos asegurar que Lucas leyó lo que Marcos había escrito como el recuento del evangelio. Porque mire, la fecha, Lucas lo escribe alrededor del año 80 o 90 y Marcos lo escribió por ahí del 65 o 75. Y es importante que usted y yo recordemos, ¿verdad? Que estos rollos y documentos fueron escritos en griego, no en español. Ya después veremos cómo se fue traduciendo al español la Biblia. Ahorita estamos viendo la historia de historia. Ya después vamos a llegar a una vez que ya es la Biblia, cómo es que la tenemos el día de hoy usted y yo. Pero el evangelio, las cartas y el Apocalipsis fueron escritos en griego y recuerde, no tenían títulos. No es que entonces decía, primera carta a los tesalonicenses. No, pues Pablo escribía una carta a la iglesia de los tesalonicenses y la escribía y comenzaba así como comienza la carta. Ya después, cuando se empiezan a poner juntos, pues se conocía la manera de escribir de Marcos, sabía que el escrito que se había enviado era de Marcos y entonces se empezó a poner el recuento del evangelio. Hay unas viejas Biblias más antiguas que empiezan así: recuento del evangelio de nuestro Señor Jesucristo de acuerdo al testimonio de Marcos, recuerdo del testimonio de... Y eso ya después se puso. Recuerde que no tenían capítulos ni versículos. La división de los capítulos se lo dije por ahí al principio de nuestro estudio bíblico, pero por si se le olvidó o no lo anotó, eso se hizo hasta el siglo XIII. Imagínense, esto es el siglo I o II, no, todavía estamos en el siglo I. Si acaso Mateo alcanza a irse al siglo II. Y Juan. Mateo y Juan son los que todavía rebasaron un poquito y estaban en el siglo II. Pero 11, 12 siglos después es que se hace la división de capítulos y versículos en el siglo XIII por el arzobispo de Canterbury, Langdon, el arzobispo Stephen Langdon. Y él es entonces el que empieza a pedir, ¿verdad? Que las personas que trabajan para él ahí en el Vaticano, pues que entonces, bueno, lo que todavía no se llamaba Vaticano, pero era el arzobispo de Canterbury, que hicieran esa división. Así que recuerden, yo les digo todo esto para que recordemos que el proceso de tener la Biblia como usted y yo la tenemos fue largo, fue trabajoso
y continúa siendo trabajoso al grado de que, por ejemplo, habiendo en la cuestión, les voy a dar un ejemplo aquí, en cuestión de Marcos. Hoy en día, usted recordará que yo le decía, más bien antes de hoy en día, usted recordará que yo le decía que Marcos, antes de escribir, predicaba. Después que había predicado el mensaje, escribió el recuento y entonces lo empezaron a hacer accesible. Dentro de esos rollos que Marcos escribió con el recuento del Evangelio, hay una disputa. Vamos a abrir el último capítulo de Marcos. Vaya conmigo, quien tenga Biblia ahí a la mano, para que veamos. Yo no sé si su Biblia lo dice o no, algunas Biblias lo dicen. Hay una disputa de en dónde realmente termina el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 16. Ahí estoy en Lucas, con razón. Marcos 16. Sí, 16, ¿qué pasa? Ah, Marcos 16. Ajá. Algunas Biblias lo dicen, otras Biblias que no tienen anotaciones ni nada. Por eso es que luego yo le digo, si usted también puede invertir en una Biblia, por lo menos que tenga referencias, ya si no es de estudio, por lo menos que tenga referencias o concordancia, le va a servir. Algunos dicen que el Evangelio según San Marcos originalmente terminaba en el versículo 8. Que el versículo 8 era lo último que Marcos había escrito. Entonces las mujeres salieron huyendo del sepulcro, pues estaban temblando y asustadas. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Algunas Biblias, no sé si la de usted, al calce, dirán. Otras Biblias no dicen nada, pero como la mía, por ejemplo, que no dice, a ver si se ve. Está entre paréntesis. Mire el versículo 9. Y hasta donde termina, se cierra el paréntesis. ¿Por qué? Porque se cree algo. Otras Biblias dirán al calce, ¿verdad? Al pie de nota. Que se discute si esto realmente estaba incluido o no en los escritos iniciales. Si los versículos 9 al 20 estaban escritos. La mía, le digo, no tiene la nota, pero sí tiene unos brackets, unos paréntesis. ¿Algunos de ustedes tienen o paréntesis o alguna nota? ¿Alguna de sus Biblias? no, Dio la ninguna. mía continúa hasta el 20, la mía. Sí, no, todas La mía- continúan hasta el 20, todas traen hasta el versículo 20, pero algunas traen o una nota o el versículo 9 tiene La mía tiene como unos asteriscos a los lados. la tuya tiene unos asteriscos, otros tienen unos, como la mía, unos brackets, unos paréntesis en el versículo 9. Comienza el 9, le digo, mire, ahí se ve en el versículo 9 el mío. Tiene, ¿dónde? Ahí, mire. Tiene ese paréntesis al comenzar. Y luego termina, se cierra el paréntesis hasta el 20. Que si fue lo que escribió Marcos o no lo escribió, pues quién sabe, ¿verdad? Se creen, algunos estudiosos dicen que entonces fue un discípulo de Marcos quien escribió esto, habiendo leído el evangelio de después los otros evangelios que ya estaban escritos. O sea, que esto se escribió después y que entonces los rollos que se encontraron, pues había rollos que lo tenían y rollos que no lo tenían. ¿Qué habrá sido? No lo sabemos. De que sucedió, pues sucedió. Deje tomar agua. Pero por eso es importante que usted y yo entonces, le digo además de que estudiemos la Biblia, tengamos alguna Biblia que nos da información como esa. ¿Por qué? Porque mire, yo le he dicho y le he repetido
como disco rayado. Así nos va a dar, tengo 5 minutos y nos da tiempo. Le he repetido como disco rayado la importancia del contexto. Y esto hay una tabla precisamente así que yo tengo para sacarle copia. Si usted la quiere, la tengo ahí en la oficina, en la iglesia, le saqué yo copia, que viene así precisamente, nomás que está en inglés. Si varios la van a querer, pues me agarro a traducirla. Si no, pues ahí usted le pone en el Google a traducir o con su inglés la adivina. Pero esa tabla incluye eso, la fecha de un lado, qué estaba pasando en la vida de la iglesia, o sea, qué era lo que estaba sucediendo. A la par, recuerde, porque no es que todas las cosas se escribieron en primer impacto, en vivo y en directo, se escribió mucho después. ¿Qué se estaba escribiendo mientras lo que estaba sucediendo en la vida de la iglesia estaba pasando? Y es bien importante también saber, además de la vida de la iglesia, en el mundo, en la sociedad, en la cuestión social y política, ¿qué estaba sucediendo? ¿Qué había pasado? Yo le pongo ahí un ejemplo. En el año 80 y 90, en esa década, ¿verdad? Del 80 al 90. La vida de la iglesia, ¿qué estaba pasando? Pues bueno, Pablo ya había sido ejecutado. Ya Pablo lo habían mandado matar. Ya no existía Pablo, ya no andaba plantando iglesias, ya no andaba escribiendo cartas, ya se había acabado. Por eso, mire, usted verá acá en la... Ay, ¿dónde quedó? Bueno, aquí. Ahí usted verá que ya después del año 90, ya lo que vemos escrito ya no son escritos de Pablo. Ya es Pedro y Juan. Entonces ya Pablo se había muerto. En la vida de la iglesia lo habían matado. ¿Qué se estaba escribiendo? Pues bueno, el evangelio de acuerdo a a Mateo y Lucas y Hechos. La misma persona, el compañero de ministerio de Pablo, Lucas, fue quien escribió el evangelio según San Lucas y el libro de los Hechos. Después se separó, ¿por qué? Pues para darle continuidad, ¿verdad? Pusieron juntos los evangelios que son sinópticos para que usted y a mí nos hiciera más sentido. Ponen a Juan, el que es un poquito medio diferente. Luego ponen Hechos como el puente para toda la historia de la iglesia a través de Pablo. Eso era lo que estaba pasando. Pero ¿qué eventos políticos o sociales estaban sucediendo al mismo tiempo o habían ya sucedido? Pues bueno, resulta que era el emperador que estaba ahí, era el emperador Tito. Habrá que ver, ¿verdad?, qué hizo o qué no hizo el emperador Tito, pero algo bien importante es que el templo ya había sido destruido. El templo se destruyó en el año 70. Así que ya el templo ya se había destruido. ¿Por qué es importante esto? Pues mire, vamos a ver, ¿quién encuentra Mateo? Pues estaba escribiendo, ¿verdad? Y distribuyendo el Evangelio según San Mateo. Ya el templo se había destruido. Vamos a ver qué decía Mateo. ¿Mateo qué? 12:6. Edwin, usted busque 12:6. Ada, usted va a buscar 21 del 12 al 7. Y Adela, usted va a buscar 24 del 1 al 2. Mateo. Edwin, usted va a buscar 12:6. Ada, Okay. 21, 12 al 7. Y Adela, 24 del 1 al 2. Vamos a ver, Edwin. Mateo estaba escribiendo ya sin templo, ya sin Pablo, en el capítulo 12, versículo 6. ¿Qué dice Mateo? Dice, pues, os digo que uno mayor que el templo está aquí. Mateo le está diciendo,
Acuérdense que Mateo le está escribiendo a los fariseos. Mateo le está diciendo a los fariseos, hay algo más grande que ¿qué? Que el templo. Les digo que uno más grande le está dando voz a Jesús ahí. Mateo está diciendo que Jesús le está diciendo a la gente, hay uno más grande, hay algo más importante que el templo. Cuando la gente entonces está leyendo el recuento del Evangelio según San Mateo, ya la gente sabe que el templo se destruyó. Y entonces yo leer, si yo hubiera estado en aquel entonces, leer 10 años después que el templo se derrumbó, saber que Jesús, cuando yo no lo conocí, pero que Jesús dijo en aquel entonces que hay algo más importante que el templo, me da confort. Me hace saber y decir, mira, pues si Jesús, sin saber que el templo iba a ser destruido, nos estaba diciendo que hay algo más importante. Hoy que el templo ya sé que está destruido, tengo la esperanza de que hay algo más importante que el templo. ¿Se fija? Porque entonces ya cuando usted y yo estudiamos esa palabra, nos hace más sentido las palabras que está diciendo Jesús, no solo cuando las dice, sino cuando la gente las lee. Lo mismo pasa, fíjese bien, en el capítulo 21 del 12 al 17. ¿Qué dice Ada? Mateo 21 del 12 al 17. Desmútese. Entró Jesús en el templo de Dios y echó afuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó sus mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho casa de ladrones. Y en el templo se les acercaron ciegos y cojos y los sanó, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y los muchachos aclamaban el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se enojaron y le dijeron, oye, ¿qué es esto que dicen? Jesús les dijo, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que aún maman, fundaste la fortaleza? Y dejándolos, salió a la ciudad de Betania y se quedó allí. Jesús, ¿qué está pasando? Gracias, Ada. ¿Qué está haciendo Jesús? Enojado, porque están diciendo que el templo lo han convertido en casa ¿de qué? ¿Cueva de qué? De ladrones. De ladrones. Ya el templo no existe. Cuando la gente está leyendo esto, el templo ya no existe. Ya no tienen ese lugar en el cual era santo, en el cual el templo era el lugar en el cual la presencia de Dios estaba. Ellos no lo tienen todavía. Todavía no se había vuelto a reconstruir como es el que está hoy en día. Es el tercer templo. No se ha vuelto a reconstruir. Y la gente está leyendo que cuando Jesús vivía, Jesús abogaba por aquellos que la religiosidad despreciaba. Que Jesús utilizó realmente el templo como casa de Dios, en la cual Raimundo y todo el mundo, pobres, ricos, enfermos o sanos, todos son bienvenidos. Y eso me da confort. Si yo leo eso sabiendo que ya no hay templo, pero que hubo alguien que se paró para defender los derechos de la gente, yo digo, wow, yo quiero conocer más de este. Yo quiero saber más de este hombre que hizo tanto, aunque ya no exista el templo, pero estas historias que me cuenta. Wow. Y para rematar, vamos a ver, para saber que ya no había templo, pero Jesús sigue hablando del templo. Capítulo 24 del 1 al 2. ¿Qué dice Jesús, Adela? Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo,
¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¡Wow! Jesús está hablando de esto por ahí del año 30. El templo se derriba por el año 70. ¿Cómo iba a saber Jesús 40 años antes que el templo iba a ser derrumbado? Y si yo estoy leyendo esto, cuando apenas acaban de derrumbar el templo y acaban de saquearlo nuevamente, y leo lo que Mateo me está diciendo que Jesús dijo, a mí no me queda otra más que asombrarme y creerle. A mí no me queda de otra de decir, wow, es que esto es impresionante. Y lo mismo usted y yo deberíamos de seguir haciendo hoy en día, con un cuadrito como este. ¿Qué está pasando en la vida de la iglesia, en la vida de mi congregación, en la vida de la iglesia del cuerpo de Cristo? Cuando yo estoy leyendo lo que estoy leyendo, ¿qué está pasando hoy en día? ¿Y qué está pasando también a mi alrededor? ¿Y cómo entonces, mire, estamos hablando en la iglesia, vamos a terminar la serie de sermones de escuchar, ¿verdad? La palabra de Dios, el arte de escuchar. Bueno, ¿qué es lo que Dios me está diciendo? Cuando yo pongo en contexto de la vida de la iglesia y también en contexto de lo que estoy viviendo alrededor del mundo, en mi sociedad, en mi familia, lo que yo estoy leyendo. ¿Qué sentido hace? Y por eso es importante que usted y yo estudiemos la Biblia con conciencia y que no nomás la agarremos. Si la va a agarrar, mire, agárrela. Yo no me voy a enojar aunque no sepa nada de eso de historia. No me voy a enojar, usted agárrela. Pero qué bonito todavía más que usted y yo agarremos la Biblia con conciencia, sabiendo todo esto que hay por ahí detrás. Vamos a empezar en marzo, vamos a comenzar entonces con los estudios más a detalle, ¿verdad? Regresar vamos a hablar un poquito porque yo sé que algunos de ustedes me dijeron que querían hablar del periodo intertestamental. Bueno, ¿qué pasó entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Esos 400 años. El próximo estudio bíblico vamos a hablar un poquito de eso y empezar entonces a hablar a manera general. Recuerde que esto es una embarrada, una introducción de la Biblia, de los libros de la Biblia, para que usted, en primer lugar, pues bueno, tenga herramientas, conozca, y en segundo lugar, para que más adelante, después, en verano, quienes por ahí van a estar predicando en nuestra iglesia, vamos a hacer una clase también de predicación, pero que pues tengan herramientas, ¿verdad? Que les ayuden. Hasta ahorita dimos la introducción, breve introducción del Antiguo y del Nuevo Testamento. Yo sé que ya me pasé un tiempito, pero ¿hay alguna pregunta que tenga o algún comentario del estudio de hoy? Edwin. Sí, cuando nos fuimos al principio a Jeremías, ¿Sí? usted habla sobre las dos casas, la casa de Israel y la casa de Judá. Entonces, pues yo tengo entendido pues que Judá es una de las tribus de Israel, ¿no? Entonces, mi duda o mi pregunta es, ¿cómo podemos estar seguros de que se está hablando de nosotros los gentiles cuando se menciona la casa de Judá? Y no es que Porque la parte, quiero sí. ni nada, sino quiero saber. Como dijo, no le oí porque le interrumpí. ¿Qué dijo al último? Que no es que, ¿cómo fue que lo que dije? No quiero malinterpretar lo que usted explicó o ni oponerme a lo que usted explicó, ¿me entiende? Sino No, quiero sí, ver, para conocer por qué, ¿me entiende?
Claro, porque usted recordará, y ahorita eso no lo tengo, pero lo voy a anotar. Dentro de, una vez que se separan las casas, recuerde que entonces una de las cosas que empieza a suceder es que el pueblo de Judá se empieza a mezclar. El pueblo de Israel permanece como pueblo elegido y el pueblo de Judá entonces empieza por ahí a mezclarse con filisteos, cananeos, viene el reino de Jeroboam y empieza entonces esa división que se empiezan a alejar. Y de ahí entonces es que se comienza a hacer la cuestión de los gentiles, que son pueblo judío por tradición. Lo pregunto porque yo creo entender que los judíos se llaman judíos porque es de ahí de Judá, ¿no? ¿O no? Sí y no. Hay dos cosas que luego es bien confusa. La tribu de Judá y el reino de Judá y la sección de Judea geográfica. ¿Sabes? Entonces son como tres cosas diferentes. Son dos porque de la tribu de Judá nace el reino de Judá porque es los que se Exacto. separan, ¿verdad? Ujú, Pero ujú. geográficamente es como hoy, por así decirlo, Israel y el pueblo judío. Geográficamente Israel ocupa una porción en la tierra, pero el pueblo culturalmente o religiosamente es otro. Como por así decirlo, hoy en día judíos culturales no es lo mismo que judíos de religión. Hay gente que son judíos por cultura, por donde nacieron, porque nacieron bueno, no Palestina, en Israel, pero no son judíos de religión. Una pregunta, eso es algo bien interesante. Sí, Yo prometo traerle todavía más, una respuesta más amplia la semana que entra ok. para que no nos Está quedemos con bien. esa duda, pero porque es una pregunta importante, ¿sí? Me quedé así. No, no, por eso tenemos los estudios bíblicos, para que no nos quedemos con dudas, sí, sí. ¿Alguna otra pregunta o No, no, no. alguien más o un comentario? Tenemos un comentario ¿Sí? sobre gentiles, como traduciéndolo al mexicano, es la mezcla de razas y culturas como América con todas las razas que llegan y se mezclan a la cultura americana. Es, es como una pequeña comparación porque debido a la separación, como que hubo el desprendimiento, pues total, no total, sino que ya del desprendimiento hubo la mezcla de culturas y razas, fue donde ya se hizo la separación de los judíos y los gentiles. Que Eso es lo era que yo la entiendo. nación culturalmente, pero que entonces ya se empezaron a apartar del plan de Dios Exacto, y así dejaron de vivir de acuerdo a los preceptos de la ley y los profetas. lo que tenía estipulado en el pueblo judío. Ujú, ujú. Gracias. Gracias. Pues si no hay ningún otro comentario, duda, trauma, o aunque haya, pero cree que no nos va a dar tiempo, pues vamos entonces a despedirnos Ahí para la otra. con una Estuvo hora. Ay, muy para la bueno. otra, dice Julio. Vamos a despedirnos y poner en manos de Dios nuestra vida, dándole gracias a Dios por este tiempo. Así que acompáñenme a orar. Te damos gracias, Señor, en esta hora por tu presencia en nuestra vida, por tu presencia a lo largo de la historia, Señor. Y cómo tu poder se ha visto a lo largo de todos los momentos, desde la creación, Señor, del mundo, hasta los momentos en los cuales tu Espíritu, mi Dios, infundió sabiduría y, Señor, inspiró a hombres para que pudiesen escribir lo que el día de hoy podemos traer con nosotros a donde quiera que vayamos y poder tener accesible tu palabra.
Mi Dios, damos gracias por ello y en esta hora, Señor, te pedimos que podamos descansar en esta noche, que podamos, Señor, además de habernos gozado en tu palabra, podamos también descansar y que nuestro cuerpo, Señor, recupere las energías para poder seguir adelante haciendo lo que tú nos llamas a donde quiera que vayamos el día de mañana. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y oramos y decimos amén. 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 Dios los bendiga a Que el todos. Señor los bendiga. Buenas noches.